Ya, entonces hoy día vamos a concluir la parte del método de coeficiente indeterminado, ¿cierto? Entonces habíamos visto, ¿cierto? Entonces consideramos una EDO de la forma I segunda más P por I prima más Q por I igual R, donde P y Q son constantes. Son constantes. Y R es una función. Es difícil explicar esto. O sea, no es difícil explicarlo, es difícil como resumirlo. Es una función de este estilo. O es un polinomio, o es una exponencial, o es un seno-coseno, combinaciones lineales de esa y producto de la anterior. Entonces, es una función, digámoslo así, es una función polinomial exponencial. O trigonométrica. Y esto me refiero a seno y coseno. Además de combinaciones lineales. Profe, se le tapó la cámara. Certo. Gracias. Combinaciones lineales y productos de ella. Productos de ellas. ¿Ya? Entonces, el método, como les decía el otro día, es restrictivo. Es mucho más restrictivo que el método anterior de variación de parámetros, ¿cierto? Básicamente por esto. Y por la forma del lado derecho, ¿cierto? Esto yo le llamo lado derecho. Pero el método es simple. El método es simple, dimos ejemplo en la clase pasada, y además permite apreciar el fenómeno de resonancia, que es lo que yo me quiero focalizar hoy día. Ya, entonces, el método propone soluciones particulares para la EDO. Continuando con la notación que he estado considerando hasta ahora, esto le voy a llamar NH de no homogénea. Según la siguiente tabla. No sé si lo vieron en el Moodle. Pero bueno, voy a aquí anotar la tablita, digámoslo así. R tiene la forma tal y se propone una solución como la que sigue, ¿cierto? O sea, esta tabla se lee de aquí para allá. Entonces, el lado derecho, uno puede tomar un lado derecho R de t polinomio, a sub 0 más a sub 1t, etcétera, etcétera, hasta a sub ntn. Entonces se propone una solución particular, ¿cierto? Aquí, particular. Porque las soluciones de la homogénea ya las tenemos. Las soluciones de la homogénea vienen del polinomio característico. Entonces, en este caso, se propone una solución particular de la forma a sub 0, cambiemos el color esto, a sub 0 más a sub 1t, etcétera, etcétera, hasta a sub ntn. Acá, los coeficientes del polinomio son conocidos.
Mientras que acá los coeficientes del polinomio son desconocidos o por determinar. Por determinar, simplemente imponiendo que una función de esta naturaleza o de esta forma es solución de la EDO, ¿cierto? En el segundo caso, si R de t es un exponencial, voy a colocarlo así, a por e a la alfa t, entonces se propone una solución de la forma a exponencial de alfa t. Entonces, disculpen. Entonces, en este caso, esta es conocida, o dato, esa y esa, y esta va a ser por determinar. ¿Ok? Y ojo, aquí que el factor en la exponencial es el mismo, se conserva. Y si R de t es un seno coseno, ¿cierto? A coseno de alfa t o A seno de alfa t, entonces, a ver, voy a partirlo en dos, ¿eh? Así mejor. Entonces se propone una de la forma A coseno de alfa t más B seno de alfa t, y la misma para seno. A coseno de alfa t más B seno de alfa t. Entonces, en esta columna, todo es conocido, porque todo viene dado el ADO. Mientras que en esta columna, lo que es desconocido, fíjense que la estructura de la solución particular que se propone es totalmente ad hoc al lado derecho que aparece en la ecuación, ¿cierto? ¿Y qué? Pero claro, en el caso de seno y coseno, como voy a derivar por lo menos dos veces, van a aparecer los dos, en el fondo. Entonces, es natural proponer una solución particular que incluya a las dos funciones, seno y coseno. Fíjense que eso no pasa en los casos anteriores, porque cuando yo derivo esta, que es mi adivinanza, llamémoslo así, voy a quedar con un polinomio más chico nomás. Mientras que cuando derivo la exponencial me quedo siempre en la misma exponencial, pero cuando aparece seno y coseno necesito considerar las dos. ¿Sí? ¿Preguntas? Ya. Por ejemplo, el método no funciona si aparece. Creo que no funciona si aparece exponencial de t cuadrado, por ejemplo. Si yo pusiera en el lado izquierdo exponencial de t cuadrado. Claro, uno dice, bueno, propongo una solución de la forma polinomio por exponencial de t cuadrado. Nunca lo intenté, la verdad. Y no está en ningún libro, así que no sé muy bien. No sé muy bien cómo es el procedimiento o si hay una extensión de este método. Voy a pasar lo que yo sé, por supuesto. Y ahí en el caso, bueno, la elección de esta función propuesta, de esta función adivinanza, digámosle así, eh, está dada por el hecho, o está justificada por el hecho de que, como la ecuación es de coeficientes constantes, la naturaleza del lado izquierdo no se ve como alterado, no se ve alterado, digamos. Eh, Aquí yo reemplazo y un polinomio, bueno, va a quedar un polinomio aquí. Y lo voy a echar a pelear con el polinomio del lado derecho. Y ahí ocupo la independencia lineal de las potencias de los polinomios. Si al lado izquierdo al lado derecho, perdón, hay un exponencial, yo propongo una solución de tipo exponencial y la naturaleza de la función no se ve alterada por los coeficientes. Entonces, de nuevo, es igualar coeficiente. Entonces, en el caso que
aparezcan combinaciones lineales y productos y o productos de las funciones anteriores, se propone claro, se propone una función, una solución particular compuesta no más que compuesta, una solución particular siguiendo la tabla anterior y el álgebra que determina al lado derecho. Cuando hablo del álgebra, el álgebra que determina al lado derecho, me refiero a una combinación lineal, si es que aparece una combinación lineal al lado derecho, o a un producto, si es que aparece un producto en el lado derecho. Entonces, voy a explicarlo con un ejemplo. Voy a explicarlo a continuación a través de un ejemplo. Hay una pregunta, profe, una pregunta. ¿Sabe algo sobre la nota de la P de ecuaciones diferenciales? No. Ya, entonces, ok, ejemplo. Vamos con un ejemplo. Voy a tomar una función fácil. Esta he usufructuado de esta. No voy a usufructuar más. Mejor voy a cambiarla. Consideremos, por decir algo, pongamos aquí un 2 y aquí pongamos un... Está simple. Igual, ya, coeficiente constante, ¿cierto? Coeficiente constante. Ya, y al lado derecho, pongamos una cosa así. Va a ser un monstruo. Puede ser un monstruo. Voy a poner, a ver, exponencial de menos 3t coseno de 2t más t cuadrado más 1 exponencial de 5t. ¿Ya? Por decir algo. Ya, entonces el r, en esta ocasión, el r de t va a ser, ¿cierto? Exponencial de menos 3t coseno de 2t. Ya, y pongamos aquí, pongamos más 7, por decir algo. Aquí. Ya, más t cuadrado más 1 exponencial de 5t más 7. Entonces identificamos aquí cada uno de los factores. Primero hay una gran combinación lineal, ¿cierto? Una gran combinación lineal. Una suma. ¿Sí? Y después uno identifica también, se pueden identificar productos. Porque aquí tengo una exponencial por un coseno, aquí tengo un polinomio por una exponencial. Entonces, ¿qué me dice el método? Uno dice, ya, voy a mirar esto por parte. Entonces, el método me dice, mira, si aparece una exponencial, propone una exponencial con el mismo exponente y con una constante enfrente, ¿cierto? Entonces, aquí va a aparecer un saco de constantes. Voy a poner A1 por exponencial de menos 3t. Entonces, voy siguiendo la tablita por cada uno de los factores separados. ¿Ya? Después aquí voy a tener la tablita me propone, si aparece un coseno, la tablita me propone
una combinación lineal de seno y coseno con la misma fase. Entonces aquí voy a colocar A1, A2, coseno de 2t, más A3, seno de 2t. Después, sobre este polinomio, la tablita me dice, si aparece un polinomio de grado n, propongo un polinomio de grado n. Aquí el polinomio tiene grado 2. Entonces, voy a proponer, tengo A1, A2, A3, A4 más A5t más A6t cuadrado. Después este que está aquí es un exponencial, la tablita me dice otra exponencial con otro ponderador, A6, A7, exponencial de 5t, y este que quedó guachito es un polinomio de grado 0, entonces propongo un polinomio de grado 0 que es A8. ¿Está bien? Es lo primero que hago. Después lo que vamos a hacer es multiplicar esto. Multiplicar estos dos. Entonces, en la propuesta, voy a ir borrando aquí, en la propuesta va a quedar y particular de t, quedaba, ¿cierto? A1 exponencial de menos 3t, voy a borrar aquí, ya se entendió un poco la idea, para ir conformándola, por A2 coseno de 2t más A3 seno de 2t. Pero si ustedes se fijan, al distribuir aquí A1, aquí y acá, me queda A1 y aquí me queda A1. Y esto yo lo puedo tomar como una pura constante indeterminada. Entonces, el primer elemento de mi adivinanza va a ser, voy a cambiar las constantes a A1 aquí y a 2 aquí. Se reduce. Se reduce el número de incógnitas. ¿Preguntas? Algo parecido pasa aquí. Análogo. Entonces después el segundo término va a ser el polinomio que me propone este que está acá, ¿cierto? Va a ser bueno, y aquí tengo A1, A2, A3, más A4t, más A5t cuadrado, por el que corresponde al exponencial, que sería A6 exponencial de 5t. Pero aquí sucede lo mismo que antes. Voy a distribuir, entonces aquí me queda A6, 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 lo borro de acá, y este es una constante, este es una constante, este es una constante, entonces mi propuesta va a ser exponencial de 5t primero, factor de A2, A3 más A4t más A5t cuadrado. Más el último, que es un polinomio de grado 0, o sea, una constante, entonces propongo A6. Tengo 6, entonces AI en R por determinar, con I desde 1 hasta 6 por determinar. ¿Cómo los determino? Reemplazando la ecuación. Entonces, reemplazamos. ¿Ok? Que en este ejemplo se me fue un poco la mano porque es una lata, pero vamos a hacerlo, para eso estamos aquí. Entonces tengo que reemplazar este monstruo aquí, y después los coeficientes, o sea, igualando, digamos, o sea, es efectivamente la independencia lineal entre estas funciones, lo vamos a ver, esto va a resultar un sistema lineal de números,
con incógnita a 1 hasta 6. Ok. Ya, hagámoslo. Ya, entonces, primero voy por parte. Entonces, ahora para resolver voy bloque por bloque, básicamente, tomando atención a los lugares donde ocurre la suma, ¿cierto? Entonces voy a reemplazar primero este. Y como que se van resolviendo de a bloque. Entonces primero voy a considerar esa función que está ahí. Llamémosle I1. No I1. Llamémosle I nomás. O U, no sé, U. O W, no sé, W. Entonces W' es esto que está aquí. Y W segunda es esto que está aquí. ¿Ok? Y entonces, esta la reemplazo acá, ¿cierto? Entonces me queda esa más 2 veces esta, más W, que es exponencial de menos 3t a1 cos más a2 seno. Entonces, yo lo que quiero es que este primer término, este W, que está aquí, está propuesto por en amarillo. Y vamos a ver cómo se van, en cierto sentido, resolviendo entre sí. Entonces, lo voy a juntar con este. Digamos, voy a reemplazar este W, lo coloco ahí, y voy a encontrar las constantes A1, A2 para que sea igual a esto. Y como la ecuación es lineal, entonces se van a ir resolviendo efectivamente de a bloque. Si yo tengo un W tal que esto es igual a esto, un W tal que su segunda derivada más 2 veces su primera derivada más la función sin derivar, me da esto, y después encuentro un W2 que se encarga de esto y un W3 que se encarga de esto, por la linealidad, W1 más W2 más W3, para resolver con el lado derecho completo. ¿Sí? Entonces voy a llamarle W1 a este. Y ahí reemplazo, que es una lata esto, pero bueno, así es la vida. Entonces me queda... fíjense que la exponencial, entonces yo tomo W segunda más 2W' más W es igual a... La exponencial es el factor común en todos, exponencial de menos 3t. Y entonces me queda esto, voy a ir agrupándolo por seno y coseno. Entonces los que tienen coseno, son ¿cierto? Me queda entonces factor de 5a1 menos 12a2 por coseno, bueno, voy a juntar todos los que tienen coseno. Ya, ese sería más 2 veces W', dos veces W', el que tiene coseno entonces va a quedar más 2 veces 2a2 menos 3a1. Y una vez W, el que tiene coseno es A1, más A1. Todo aquí hay un paréntesis grande, una llave lo voy a poner, aquí lo voy a poner, un paréntesis verde, y entonces estos van con el coseno. Más, voy a colocarlo por aquí, después lo ordeno, los que van con el seno. Los que van con el seno va a ser 12a1 más 5a2 por seno, porque este va multiplicado por 1. Entonces me queda más, lo ordeno al tiro, más 12a1 más 5a2, que viene por la segunda derivada, más 2 veces el que va con el seno en la primera derivada. El que va con el seno en la primera derivada justo el que está aquí abajito. Entonces me queda menos
2A1 más 3A2, más una vez el que va con el seno en W sin derivar, que sería A2. Todo eso, factor de seno. Y aquí se cierra la llavecita negra y ahora borro eso. ¿Cierto? Eso es W. Y esto yo lo igualo a este. Voy bloque por bloque. Entonces, al igualarlo por este, me va a quedar. Esto es igual a exponencial de menos 3t factor de coseno de 2t. ¿Cierto? Ya, entonces aquí, en esta igualdad, claro, aquí eso estoy haciendo. Entonces, W tiene que ser igual a E a la menos 3t coseno de 2t. Eso implica esta igualdad. Eso implica esta igualdad. Este menjunje que está aquí es simplemente tomar ese W1, que le llamé aquí, W1, y que me quede igual a exponencial de menos 3t coseno de 2t, perdón, ahí. Entonces, al reemplazar ese W1 en la EDO, me quedó este monstruo aquí, y eso tiene que ser igual a esto. Bueno, se cancelan las exponenciales, y ahora se igualan los coeficientes asociados a cada una de las trigonométricas. Entonces, solamente hay un coseno. Entonces, este que está aquí, todo este gallo que está aquí, tiene que ser 0. Y todo este gallo que está aquí, como acompañan al coseno de 2t, este gallo tiene que ser 1. Y ahí llegamos a un sistema lineal. Sistema lineal. ¿Qué dice este sistema lineal? 5A1, menos 12A2, más 2 por 2A2, menos 3A1, más A1, tiene que ser igual a 1. Y 12A1, más 5A2, menos 2, 2A1, más 3A2, más A2, tiene que ser igual a 0. Y aquí se pueden reducir términos, ¿no? Ya, y entonces ahí llegamos a este sistema lineal. El sistema lineal se reduce bastante. Profe, Sí, una pregunta, ¿qué pasaría si el sistema no tuviera solución? voy para allá, Ah, justamente, ya. justamente. Déjame mostrarte esta parte. Entonces de aquí sale que A1 es 0 y A2 es menos 1/8. Y entonces la primera parte, entonces en la solución propuesta, tengo W1 va a ser, lo retomo, ¿cierto? Aquí. Claro, A1 me quedó, A1 es 0 y A2 es menos 1/8. Aquí. Entonces el W1 va a ser exponencial de menos 3t por menos 1/8 seno de 2t. ¿Ok? Voy a explicar al tiro eso lo que tú me acabas de preguntar. Es muy importante. Ya, después, hagamos uno fácil. Ya, aquí quedó el menjunje, ¿cierto? Voy a borrar esto un poco acá. Entonces, digámoslo así, para resolver la EDO, proponemos una solución particular como sigue, ¿cierto? Entonces el W1 ya lo encargamos. Este puede ser más fácil de derivar, pero vamos a dejarlo. Este es muy simple, por eso lo coloqué al final, fíjense. Para ver yo simplemente reemplazo una constante. Y aquí se ve claramente, porque si yo reemplazo aquí una constante, me queda 0 ahí, me queda 0 ahí, y me queda A6 igual a 7. ¿Sí? Este sería mi W3, digámoslo así.
y este de aquí sería mi W2. Entonces, reemplazando W3 es súper simple, porque lo reemplazo aquí, me queda 0, 0, A6 es igual a 7. ¿Sí? Entonces, el W3 es igual a 7 y tratemos de hacer rapidito este otro. Me fui al chancho con esto. Ya, entonces, a ver. Ya, entonces W2, digo así, se hace, lo debo, déjenme, se hace de la misma manera. Es decir, se reemplaza, ¿cierto? W2 segunda más 2W2 prima más W2 tiene que ser igual al que a quien lo engendró. ¿Quién engendró a W2? ¿Quién engendró a W2? Este gallo que está aquí. Entonces eso tiene que ser igual a t cuadrado más 1 por exponencial de 5t. ¿Ok? Y aquí, bueno, esto va a conducir, nos conduce a un sistema para los coeficientes que están aquí, que serían 3, a 4, a 5. ¿Ok? Bueno, yo no grabo lo de Wolfram porque no sé si lo puedo grabar, pero lo que traté de hacer hoy día es que puedan usarlo. Pueden usarlo. Obviamente las pruebas después justificar, pero pueden usarlo para estudiar, pueden usarlo para ver si sus respuestas están correctas, pueden usarlo. ¿Ok? Ya, y esto bueno, se los debo esto, voy a tratar de hacerlo. Ustedes también pueden hacerlo ahora que ya saben que pueden derivar y hacer todo bien fácilmente. Y listo, y entonces la solución particular será y particular de t, que es simplemente la suma de los factores. Entonces uno lo va viendo por parte. Quizás esta clase hubiese sido un poco menos aburrida si hubiese hecho este solo, que lo hice completo, ¿cierto? Por la ayuda de Wolfram. Pero quise poner uno asqueroso para que se den cuenta que, bueno, es asqueroso efectivamente, pero es simple porque uno ataca por parte. Y entonces ahora voy a la pregunta. ¿Quién me hizo la pregunta, por favor? ¿Me lo puede recordar? Esto lo voy a dejar stand-by y voy a darle el W2 quizá mañana. Ustedes lo pueden, propuesto para ustedes mejor, propuesto para ustedes encontrar el W2. ¿Quién me hizo la pregunta, por favor? Yo, profe, le había hecho la pregunta esta de qué pasaba si el sistema no tenía solución. Sí. Ese está listo, falta ese. Ya, entonces, lo voy a dejar plantear un poco la problemática, ¿ok? Entonces, veamos un ejemplo patológico. ¿Qué es? Para que vean que yo igual estoy como con un ojo en el presente y un ojo en el futuro. Es exactamente... Mire, ya había hecho uno simple, digamos, pero está bien. Ya había hecho uno simple. A ver. Aquí. Este ejemplo. Voy a tomar exactamente este ejemplo, que lo resolvimos. Fíjense que lo resolvimos con método de variación de parámetros, que es muy poderoso, ¿cierto? Pero pasa por esta fórmula. Módulo, tener que integrar, módulo, tener que resolver estas primitivas. Este método es poderoso, ¿cierto? Pero fíjense, pero este es muy simple de atacar siguiendo la tablita, porque me dice, mira,
tengo voy a copiar exactamente este DO, ¿cierto? En este ejemplo. Y segunda más I igual 3 seno de t. ¿Qué dice la tabla? La tabla me dice, bueno, el lado derecho es sinusoidal, propone un sinusoidal. Entonces proponemos una I particular de t de la forma A coseno de t más B seno de t. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que coseno de t y seno de t y seno de t son soluciones de la ecuación homogénea, ¿cierto? Y como son soluciones de la ecuación homogénea, si yo quiero encontrar A y B, no voy a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Eh, porque el lado izquierdo me va a dar cero. ¿Están de acuerdo conmigo, no? ¿Lo ven o no? O sea, esta cosa tiene polinomio característico m cuadrado más 1 igual 0, la homogénea. Por lo tanto, las raíces son m igual más menos i. Por lo tanto, las soluciones de la homogénea se escriben como C1 coseno de t más C2 seno de t. Por lo tanto, esto es una combinación lineal de seno y coseno, que es justamente la propuesta de la tablita. Ustedes se fijan. La tablita me dice, si aparece un seno, coseno, ponga una combinación lineal de seno y coseno con la misma fase. Pero en este caso, la combinación lineal de seno y coseno me da 0 al lado izquierdo. Mata las constantes, que es justamente lo que tú me decías. ¿Qué pasa si no puedo resolver? Este es como el caso crítico, no puedo resolver. Entonces, esto es lo que se conoce como fenómeno de resonancia. Fenómeno de resonancia. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a contextualizarlo en el caso de ecuaciones de coeficientes constantes, ¿cierto? Básicamente ecuaciones de coeficientes constantes, en donde la solución particular propuesta por el método es justo solución de la ecuación homogénea asociada. Entonces, digámoslo así, ¿qué es el fenómeno de resonancia? Matemáticamente, la solución particular propuesta por el método es solución de la EDO homogénea asociada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese caso? Vamos a darnos cuenta que multiplicar por t va a salvar la plata. Que era algo que, por ejemplo, hicimos, que algo que viene de antes, viene un poco, es como la misma, sigue el mismo espíritu de el método de reducción de orden, por ejemplo. O el método de, o el mismo método de variación de parámetros, ¿cierto? Que uno decía, ya tengo una solución, la solución de la, por ejemplo, en el caso de del método de variación de parámetros, uno decía, la solución particular que yo voy a encontrar, fue aquí. La solución particular que yo voy a buscar, en el fondo, va a ser coeficientes variables multiplicando a la homogénea. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, ¿cuál es la solución que nos quedó aquí? Si ustedes se fijan aquí, ¿cuál es la solución que nos quedó aquí de esta? Usando el método de variación de parámetro. Es, claro, esto que está aquí. Fíjense cómo aparece un T aquí. Esto es más complejo, pero lo voy a explicar después. Entonces, solución, y lo vamos a dejar hasta aquí, como stand-by para finiquitarlo mañana. Entonces, solución. Considere
la solución propuesta por la tabla y multiplique por t, es decir, proponga, entonces, es decir, propongamos una y particular de t igual t por a coseno de t más b seno de t. Y lo vamos a ver mañana, ¿ok? Ahora, lo que me parece curioso es que, bueno, yo estoy seguro que esto va a funcionar, ¿cierto? Como que la T no va a dejar que esto muera. La T ahí, como hay un producto, aquí en la segunda derivada va a revolver un montón el gallinero y no va a dejar que se mueran las constantes y voy a poder resolver. Ahora, lo que es gracioso, recuerden que estas ecuaciones tienen unicidad, por ejemplo, para el problema de condiciones iniciales. Entonces, esa solución particular debiese ser de esta forma, pero aquí me aparecen senos de 2t, etcétera, etcétera. Yo lo que creo, mi intuición, mi pobre intuición, dice que este seno, claro, de hecho se ve claramente aquí, uno no se da ni cuenta. Si uno considera esto por ese y eso, que no está contemplado en el método que estoy explicando hoy día, yo creo que eso se puede simplificar, porque me huele a que es un seno de la suma. Y aquí me queda menos, todo tiene menos, y queda seno, coseno, seno, coseno. Entonces un seno de la resta tiene que ser. Seno de la resta. Seno de la resta entre 2t y t. O sea, me queda seno de t, que va a ser absorbido por una de estas, y la que realmente es particular, y eso va a dar paso un poco a la discusión de qué es lo que significa un conjunto fundamental de soluciones, eso es importante. La única que me va a aportar algo nuevo como solución particular va a ser todo este pedazo, menos 3 medios t por coseno. Entonces me da la impresión, wow, podría apostar, no dinero, que aquí la B va a ser la A va a ser 0. ¿Quién queda? El coseno. Coseno. Entonces, la que va con el seno va a ser 0. Y este va a ser 3 medios. Veremos, lo veremos. Mañana me desmiento o no. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios?